Mucho de ello quedó expresado en el comunicado de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que publicaron ayer, ha sido tema ya mencionado, y tiene conceptos muy duros respecto de cuál es la situación de médicos, enfermeros, kinesiólogos, miembros de la comunidad de la terapia intensiva. Tomamos un extracto, algunas frases mencionadas allí, que yo los invito a que vayamos viendo, porque tiene frases muy duras. Aseguran que están perdiendo la batalla frente al COVID-19. De esa forma, che. Sí, Epa. que están perdiendo la batalla. Asegura que se están agotando los recursos con los que cuentan. Esto atañe tanto a los recursos materiales, económicos, como a los recursos humanos. No podemos más, afirman. No podemos más. Una situación que, aseguran, tiene mucho que ver con su carga horaria y con que tienen que tener más de un trabajo para mantenerse. Los trabajadores de terapia intensiva no pueden multiplicarse. Esto tiene que ver con que, dice, bueno, hay recursos materiales que pueden quizás conseguirse. Los trabajadores no. Los trabajadores de terapia intensiva no pueden multiplicarse por esto mismo, porque se están agotando los recursos. Dejan un mensaje muy claro para quienes no creen en el COVID-19, para quienes se manifiestan, para quienes se movilizan, para quienes desoyen los consejos y las sugerencias de los profesionales. No desafiar al virus porque el virus nos está ganando. El virus nos está ganando. Les suplicamos no salir a la gente, salvo que sea de estricta necesidad. No podemos solos, nos están dejando solos. Algunos de los extractos, de los fragmentos de este comunicado de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que es muy duro y que apunta a lo que ellos consideran el meollo de la situación. La falta de recursos y la falta de solidaridad y de compromiso de vastos sectores de la sociedad que siguen reuniéndose cual si aquí no existiera pandemia. Estamos en comunicación con el presidente de la Sociedad de Terapia de Córdoba, Andrés Peñalosa. Presidente, lo voy a leer bien, Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba. Andrés, buen mediodía, te saludamos desde Crónica del Mediodía. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por la convocatoria. Andrés, bueno, leíamos algunos de los puntos centrales de este comunicado, que entendemos cuenta con la adhesión también de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba. Sí, te cuento un poco cómo es la situación en cuanto a lo societario. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, como ustedes conocen, es una sociedad científica y tiene filiales en todo el país, y en Córdoba tiene su propia filial, que tiene su gente, y paralelamente nosotros somos integrantes de otra sociedad científica que funciona de manera integrada a esta filial, y de hecho los que dirigimos esta sociedad también son integrantes de los dirigentes de sociedades de la filial. O sea que en realidad somos como diríamos, un todo, digamos, en conjunto, digamos. No tenemos una visión diferenciada, salvo en lo que tiene que ver con algunos puntos de acción académica en la provincia, que es lo único que nos diferencia en particular. Todo lo demás, digamos, somos las mismas personas particularmente, trabajamos todo en conjunto en los mismos lugares, Claro. Y compartimos docentes incluso. Así que, en cuanto a lo que estabas leyendo, supongo que entrando de lleno en el tema, la situación que están mencionando desde SATI es una situación que hoy Córdoba no está atravesando. Por lo tanto, digamos, eso sería o suena quizás esperanzador o optimista. No quiero dejar de serlo, pero verdaderamente pensar que solamente al ver cómo otras provincias han estado en una luna de miel y rápidamente han entrado en caos, nos hace pensar que nosotros estamos en esa, no sé si luna de miel, pero estamos en una situación donde todavía no estamos en una crisis, en donde si en este momento necesitáramos camas críticas, realmente las tenemos disponibles, tanto en el sector público como en el sector privado. Estos 5 o 6 meses de cuarentena nos sirvieron o debieron haber servido para equiparnos, capacitarnos, organizarnos, y de hecho en muchos de nosotros hemos logrado estos objetivos y hemos logrado de alguna manera perder en cierta medida el miedo
a la patología, a una nueva enfermedad desconocida, etc. Hay algunas situaciones que uno empieza a vivir y que notablemente ponen ya en un casi jaque al accionar diario. Uno de ellos es la proyección del Estado en multiplicar la cantidad de camas, pero no se pueden multiplicar los terapistas. O sea, yo puedo multiplicar, triplicar, cuadruplicar la cantidad de recurso físico, pero el recurso humano médico, enfermería y kinesiología son áreas que no se pueden multiplicar fácilmente. Andrés, y son irreemplazables porque sabemos que es un trabajo muy específico que requiere muchísima capacitación, que es intensivo de por sí en una situación medianamente normal, y hoy por hoy están, no será el caso de Córdoba, pero vemos que en la mayoría de las provincias con un cansancio extremo, bajo el riesgo, como vos lo estás señalando, y hay que estar muy entrenados para eso. Para eso sirvieron tantos meses también de preparación. Decíamos acá era como un ensayo antes de que llegara el pico, ¿no? Y el pico ahora está golpeando justo ahí donde más duele. Sí, vos lo estás diciendo muy bien. Las especialidades médicas son como tal especialidades. Terapia intensiva es una especialidad que requiere de 3 a 4 años de entrenamiento. Pensar que en 3, 4 meses uno forma especialistas es una cosa soñada, digamos. Esto es como si vos llevaras el auto que te arreglen el motor y le decís que te arreglen los frenos. El mecánico te va a decir, llevar al especialista en frenos. Bueno, pero no tengo. Bueno, te lo hago como puedo. Más o menos eso está pasando. O sea, hay especialidades afines que tienen estructuras modulares en común con nosotros y que pueden eventualmente desarrollar algunas actividades paralelos, acompañados con nosotros. Es decir, es como si viniera el especialista de freno y le controlara al otro, no, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, un acompañamiento. Pero evidentemente que si lo pones al mecánico que no hace freno a hacerlo, y te lo va a hacer bien, mal, más o menos. Pasa más o menos lo mismo con las especialidades. Como que yo intento operar un apéndice. Y la verdad es que si lo tengo que hacer en una situación extrema de urgencia, seguramente que entre la vida y muerte optaré por ayudar. Pero no sé cómo me va a salir. Entonces, la falta de terapistas ya era una situación pre-COVID. Ahora el COVID solo lo que ha hecho es exponerlo. ¿Y qué ha pasado? Que en suma de todo esto, tenemos colegas contagiados y colegas cuarentenizados. Con esta situación no la contábamos nosotros también. Entonces, si a esto le contamos las bajas, no contemos ni las muertes, ni los enfermos, ni demás, solamente cuarentenas por contactos, nos quedamos sin personal prácticamente. Entonces tenemos que recurrir a una segunda línea de trabajo de personal no especializado en el área, lógicamente, porque es imposible. Yo, más que enfocarme también en esto, me quiero enfocar un poquito más allá de la mirada y digo, mientras existe el COVID, esta situación va a existir. Y mientras no esté la vacuna, el COVID va a estar. Por lo tanto, tenemos un año como mínimo por delante para continuar con esto. ¿Qué medidas vamos a tomar para que durante el próximo año, en el mejor de los casos, si no son 2 o 3, no sigamos hablando del mismo problema? Porque este problema de los terapistas ya lo veníamos planteando en la era pre-COVID. Ahora que estamos en situación de pandemia y que todavía nos queda un largo trecho por recorrer, ¿cómo lo vamos a resolver? Porque evidentemente que vamos a ser necesarios. Claro, pero entonces, doctor, está sucediendo que no hay demasiados especialistas. ¿Por qué? Siendo una formación necesaria de 3 o 4 años. ¿Por qué esta carencia entonces en la especialización de terapistas? Bueno, es muy buena la pregunta y me da pie para comentarla. La forma de trabajo nuestra es una metodología bastante esclavizante, de altísima exposición y baja remuneración. Básicamente es una ecuación bastante sencilla. Mucha exposición, mucho trabajo y una remuneración miserable. Comparado quizás con otra especialidad, inclusive médica, no hablemos de otra profesión, hablemos de mismas especialidades en donde con muchas menos horas de trabajo se logra alcanzar un ingreso que le permite llevar una vida medianamente deseable. ¿Qué sucede? Esto nos obliga a tener multiempleo y mucho de los trabajos del terapista está atado a guardias de 24 horas, muchas veces. Ahora, en este último tiempo, hemos intentado que se respetaran y que se hicieran guardias de 12 horas. Pero la remuneración no alcanza para mantener una familia, por lo tanto el terapista está obligado a tener 2 o 3 trabajos, por lo tanto tiene que hacer entre 2 y 3 guardias semanales para alcanzar un ingreso que le permita sostener
calidad de vida. Andrés, Por lo tanto, sí. sí, no, la última que quería hacer es, esta carta también apunta a cierto relajamiento que vive la sociedad, que se vuelve a movilizar a los espacios públicos. Al inicio de esta charla, vos hablabas de miedo. ¿Sentís que hemos perdido el miedo en pos de una necesidad de reocupar esos espacios públicos? ¿Coincidís con esa percepción que da la sociedad argentina? Coincido totalmente porque yo no creo que haya que sembrar el miedo como se hizo en su momento. Yo creo que ahora ya no estamos en la instancia de que tener que apelar al miedo. Tenemos que apelar a la educación y a la culturización de que el virus está entre nosotros, existe, es real. Hay gente que está muriendo de esto, colegas que están muriendo y se están exponiendo y nos estamos exponiendo. Por lo tanto, no creo que haya que apelar al miedo, yo creo que hay que apelar a la conciencia y decir, utilicemos los elementos que nosotros sabemos que funcionan. Distanciamiento social, evitar aglomerado de gente, usar el tapaboca, el alcohol en gel, la higiene, todas esas medidas han sido demostradas que disminuye la probabilidad de contagio al 1,5%. Por lo tanto, tenemos que apelar a la conciencia, ya no se trata de miedo ahora. Uno tendría miedo a algo desconocido, ahora sabemos lo que es, sabemos que es real, quien lo niegue creo que viviría en otra estratosfera, el virus está entre nosotros, existe, mata también, en algunos casos, y la mayoría de los casos debiera ser una enfermedad leve, pero nos pone en una situación potencial de jaque. Por lo tanto, la sociedad debiera tomar conciencia en respetar todas estas medidas, y si todos trabajáramos de la misma manera, me ha tocado pasar por lugares de la provincia en donde hay grandes aglomerados en los parques, hay caminatas y espacios de recreación a la vista, ¿no? Sí. A la vista, eso es contraproducente, claramente no contribuye, eso es conciencia. Bueno, es bueno que lo digas vos desde tu puesto y conociendo ahí la primera línea de trabajo con los enfermos. Claro. Con tantos, creo que ha fallecido también en esta jornada otro médico en la provincia de Buenos Aires, los despidieron llorando, fue una verdadera tragedia y cada vez más se siente el impacto en los cuerpos médicos. Bien, Andrés, muchas gracias, gracias por estar por el contacto con nosotros nuevamente. Ustedes que anden muy bien.